42 libros de ensayos, teatro, y también tienen revista de inteligencia, de inteligencia o servicios de inteligencia. Sí. ¿Podría contarnos un poco más detallado? Bueno, efectivamente sí, tengo una vida profesional muy dilatada y muy antigua. Empecé siendo periodista y luego hice estudios de filosofía, de historia del arte. Empecé a publicar muy pronto, muy joven, y en estos momentos creo que son 42 libros los publicados sobre diversos temas. Hay novela, ensayo histórico, temas relacionados con la economía, reportajes históricos, poesía, teatro, en fin, soy un escritor, lo que se llama prolífico y diverso. Y luego pues tuve una gran actividad en el periodismo. Estuve fuera de España mucho tiempo, recorrí bastantes países y efectivamente sí dirigí una revista de inteligencia que fue creo que la primera y la única privada revista de inteligencia que hubo en España en los años 80, 88. Y ahí se abordaron los temas en ese momento que eran candentes para España porque pues, acababa de llegar al poder el Partido Socialista después de un largo periodo, como se sabe, de dictadura franquista y un proceso de transición, y empezaron los grandes cambios que se avecinaban en España, y yo consideré con otros amigos que era llegado el momento de explicar lo que estaba ocurriendo en el entresijo, en los entretelones de la historia, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, tuve también una participación política fuera de España interesante. Entonces, realmente, como representante de Graduate School of Management en Barcelona, estamos muy orgullosos de tener al bordo una persona con su trayectoria profesional como colaborador en cursos posgrado y máster de diplomacia internacional y servicios de inteligencia. La idea del curso, del máster, me parece muy novedosa y muy necesaria en estos momentos, porque siendo novedosa aporta todo lo contrario a lo que se supone que se dedican los servicios de inteligencia o los cursos de diplomacia, que son por sí mismos cerrados y dedicados al secretismo que preside todas las cuestiones de inteligencia y en parte todos los gobiernos. Pero crear un posgrado o un curso para futuros diplomáticos o ya con estudios avanzados en diplomacia, que se conozcan entre sí y que participen del conocimiento del otro, de las cuestiones del otro, de las razones de los otros, que les va a ser muy útil, sobre todo en una situación mundial como la que se está viviendo de confrontación y de enemistades profundas. Yo creo que el concepto fundamental que debe presidir un curso de estas características de inteligencia es el conocimiento del otro, de la perspectiva del otro, porque yo no creo que sea una buena idea la globalización en la uniformidad. Es decir, yo creo que hay que colaborar en trabajar en un futuro posible que no esté basado solamente en los principios de prosperidad económica y de uniformidad, sino precisamente en la diferencia. Hay que mantener las diferencias, el respeto a las diferencias, porque las diferencias es lo que da identidad a uno mismo. O sea, si se eliminaran las diferencias, se eliminaría la identidad de cada grupo, y lo que se necesitan son países que mantengan su identidad propia y que la profundicen y al mismo tiempo dialoguen con el vecino y con la diferencia del vecino. Ese es el principio de la paz y del entendimiento, el conocimiento del adversario, no porque sea enemigo, sino porque precisamente tienen intereses contrapuestos que hay que equilibrar. Por lo tanto, ese conocimiento de la realidad del adversario, esto me recuerda un viejo
un viejo dicho de Juárez, de Benito Juárez, cuando dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. El conocimiento del derecho ajeno es el principio fundamental de la paz. Podemos creerle, seguro, porque está viajando a muchos países y ha viajado a muchos países en todas estas épocas de últimas décadas. Sí, yo creo que es bueno mantener la visión del otro y incluso en la cultura. Bueno, yo me he educado en la cultura occidental, pero para mí no es una cosa excluyente, sino precisamente el tener unas raíces de lo que se llama la cultura occidental me lleva forzosamente a conocer otras culturas. Por eso durante mi estancia en México, donde pues tengo unas relaciones muy antiguas con ese país, tan pronto como llegué, ya hace casi 30 años o más de 30 años, pues me interesó profundizar la cultura antigua y estudié 3 o 4 idiomas para conocer los textos. Y luego me pasó lo mismo con India, y me pasó también lo mismo con la Unión Soviética, y me pasó también con África. Es decir, todo el estudio, nosotros estamos navegando, el ser humano está navegando en un planeta, dando vueltas por el universo, sin saber mucho qué es lo que ha pasado, casi no sabemos nada de por qué estamos aquí, por qué estamos dando vueltas, y entonces necesitamos saber cuál es el comportamiento de todos estos seres que pueblan este planeta. Yo no creo en la unidad de la raza humana. Yo creo que sería eso un equívoco perjudicial. Yo creo naturalmente en la igualdad ante la ley, en la igualdad de los derechos, pero creo profundamente en la diversidad, y es buena la diversidad, porque la vida es diversidad, es compleja y es enfrentamiento, es enfrentamiento creativo, productivo. Todos los llamamientos a la uniformidad, o lo que se dice ahora la globalización, eso es un pretexto para el dominio. Y lo que estamos viendo en estos momentos en el mundo, en una situación de confrontación bélica, o sea, porque estamos aquí haciendo un inciso, estamos en un lugar de vacaciones en el Mediterráneo, tenemos el mar enfrente y todo parece que está idílico, hay mucho silencio, pero este mar que tenemos aquí, Pacífico, es un mar en guerra. Es un mar en guerra donde es un escenario, en la parte oriental de este Mediterráneo, es una situación de guerra. El mar Báltico, que está tan lejos de este, es una situación de guerra. Y el mar Negro es una situación de guerra, y el mar Caspio es una situación de guerra, y el Pacífico lo mismo. Es decir, que lo que define en estos momentos es una situación de guerra abierta, donde se producen escenarios gravísimos, muy difíciles de resolver. Fundamentalmente, creo yo, si usted me preguntara cuál es la causa fundamental por la que existe este fenómeno bélico y prebélico, y por qué se extiende la guerra, y por qué la guerra es un proyecto de bloques hegemónicos. El Pentágono definió hace tiempo la posibilidad, que es una realidad ahora, de una guerra larga. Esto obedece a unas causas muy determinadas que no pueden ser impedidas, porque lo que caracteriza estos años críticos que estamos viviendo respecto de otros momentos críticos que hemos vivido la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Estamos en los albores de una Tercera Guerra Mundial y se habla mucho de esa Tercera Guerra Mundial. Pero si vemos en perspectiva, vemos que la diferencia fundamental que tenemos ahora respecto de otros momentos es que ha desaparecido cualquier posibilidad de arbitraje mundial. No existe una entidad supranacional que pueda parar la guerra e imponer la paz. Causa asombro, por ejemplo, las Naciones Unidas se ha convertido, las Naciones Unidas, de hecho, en el fondo es una organización no gubernamental, porque obedece a las mismas leyes que las organizaciones no gubernamentales, aunque sea por esencia una organización de todos los países.
pero son incapaces de resolver los grandes problemas, no pueden impedir la guerra, sino que la sancionan, incluso la impulsan, porque el juego del equilibrio de fuerzas obliga a que nadie respete las Naciones Unidas. Causa asombro, por ejemplo, ver uno de los graves problemas que tenemos en estos momentos, o al que hacemos frente, que es esa oleada de esas migraciones de millones de personas que están traspasando las fronteras, o bien por cuestiones de guerra que los países no quieren, los países de los que dependen, ¿no? Por ejemplo, las guerras en Oriente Medio, la destrucción de Siria, lo que pasó en Irak, la situación de Afganistán. Lo que ha ocurrido en eso, buscando resolver problemas, crearon problemas mucho mayores. Y lo que se ha conseguido no ha sido... se eliminaron unos estados, no se crearon estados estables, sino que se fragmentaron eso en situaciones tribales y en situaciones que amenazan más guerras. Las grandes migraciones que están rompiendo las fronteras, y las Naciones Unidas son incapaces de poner orden en eso, porque son incapaces de ir al fondo de la cuestión, que es el desarrollo de África. Existe una decisión interesada, programada desde los tiempos del colonialismo para impedir el desarrollo económico e industrial de África, la creación de infraestructuras en África. No solamente eso, sino que los proyectos que había en el norte de África y en el Sáhara y en el subsáhara para hacer líneas de transporte, de ferrocarril, de irrigadíos, de grandes obras de infraestructura, todo eso se detuvo, y en lugar de eso hay guerras, hay genocidios, hay reparto de fronteras, y hay la condena al hambre y al exilio a millones y millones de personas. Esos son motivos muy serios para reflexionar. Entonces, estamos viviendo una ficción, porque los estados están hablando de otras cosas, pero no de esas cosas fundamentales. Los ciudadanos lo ignoran. En estos momentos se ignora que estamos viviendo una situación muy dura. No solamente el 70% de la población está en situación de pobreza extrema en el mundo, sino que los propios países industrializados ha aumentado pavorosamente el porcentaje de personas pobres que están viviendo en situaciones de pobreza, mientras aumentan las situaciones de riqueza. Es decir, es un mundo caótico el que estamos viviendo, y lo único que cabría esperar, y por esto somos razonablemente o obligadamente optimistas los que nos dedicamos a trabajar en estas cuestiones, como la Fundación San Diodoro, como el Human Forum, que es llevar esta inquietud, esta necesidad de aportar una nueva ética, valorar la ética en los razonamientos políticos. Es decir, no solamente ha desaparecido la filosofía de los estudios, sino que ha desaparecido la filosofía del comportamiento, y ha desaparecido la ética del comportamiento, y parece que son cuestiones trasnochadas, y eso solamente puede conducir a una mayor servidumbre de las personas y a un mayor sufrimiento. Somos también, es verdad, somos como Graduate School of Management y Asociación de Universidades, somos protectores de la diversidad, y pensamos que este curso nuevo de plataforma será plataforma donde pueden encontrarse los adversarios, rusos, ucranianos. Tenemos estudiantes de más de 40 países y tienen posibilidad de encontrarse y escuchar de Rusia, de Ucrania, de Irán y Estados Unidos, de África y Francia. Yo creo que lo importante de este curso no solamente ocurrirá en las salas, en las clases, sino fuera de las clases, pues cuando los alumnos se encuentren en el patio, o vayan a las amistades que hagan, y en las conversaciones que tengan fuera de la clase, porque primero pues, se comunicarán bajo un idioma común que es el inglés, ¿no? Pero cada uno de ellos es de suponer, porque serán personas cultas e interesadas en el conocimiento del otro,
en conocer cuál es la perspectiva de ese otro, qué es lo que opina ese otro de los problemas. Naturalmente va a ser un curso de un extraordinario interés, porque allí no se van a encontrar para hablar de cocina o para hablar de fútbol o para hablar de acontecimientos de otro tipo, sino que van a hablar de lo que les interesa a cada uno de ellos. De los puntos más dolorosos. Sí, y de cómo vive cada uno de ellos. Primero, qué ha estudiado, cómo su familia, qué es lo que se habla en su casa, qué es lo que han estudiado antes, cuál es el clima mental que les lleva y cuál es el criterio que tiene cada uno de ellos de los problemas. Y eso les llevará fundamentalmente a conocer al otro, y como son personas inteligentes les llevará a respetar y a buscar, como decía antes, no la identidad, que es imposible, sino la diversidad y el respeto a la diversidad. Y pasado el tiempo, cuando surjan conflictos entre los países a los que pertenecen cada uno de estos alumnos, cada uno recordará y tendrá el ejemplo de su amigo en el otro, y será un buen paso para ayudar a resolver esos problemas. Uno de los conflictos centrales hoy es el conflicto tan llamado con Rusia. El gurú de geopolítica americano George Friedman, en su último libro The Next 100 Years, reconoce que la nefasta política americana ha provocado de alguna manera tensión con Rusia en los años post-soviéticos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que la opinión del señor Friedman es muy interesada porque es un vocero precisamente de esos grupos que están propiciando la guerra larga, aunque es interesante lo que dice, es una persona al que sigo, Stratford, es una entidad a la que hay que prestar atención porque se dedica al estudio de la inteligencia y te da pistas, naturalmente, de lo que opina precisamente el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Hace un momento me refería, y contesto con esto a su pregunta, me refería a la práctica inexistencia de las Naciones Unidas como poder arbitral y como poder sancionador y como poder dirigente para que pueda parar la guerra. Esa es una consecuencia grave, una situación grave, pero lo es también grave la pérdida de autonomía de los Estados-nación y de la independencia de los Estados, que cada uno de ellos es subsumido por una entidad superior. Por ejemplo, alguien decide la guerra larga, que está predicando y realizando el Pentágono desde hace años, ya dura 10 años, esa guerra larga ha sido diseñada por intereses industriales, militares, y al margen de los parlamentos, al margen del propio poder. En Estados Unidos se supone, es lógico suponer, que el presidente de los Estados Unidos está de acuerdo con esa guerra larga y la impone. Y bueno, no creo que sea tan lógico suponer que la mayoría de los representantes populares, demócratas o republicanos, estén de acuerdo con la guerra larga. Y desde luego el pueblo de los Estados Unidos no está de acuerdo con la guerra, porque los que van a morir pues es la población civil, son los soldados, son las personas que no se benefician para nada de la guerra. Una persona civil no puede esperar ningún beneficio de la guerra, ninguno. El único beneficio que puede esperar de la guerra es salir vivo de ella o sin herida, no puede aspirar a nada más. Esa escalada de guerra larga hemos visto que pasó de la destrucción de países como Irak, como Afganistán, como Siria. De pronto se está cerrando el círculo alrededor de la Federación de Rusia, por una fuerza militar internacional que es la OTAN, la NATO, la OTAN, que es una fuerza internacional formada por ejércitos de los diversos países, pero esa es una fuerza que está por encima de los parlamentos europeos. Aquí en España a ningún español le ha preguntado si el español, que en estos momentos está dedicándose a otras cosas, está interesado en que sus ejércitos hagan la guerra o pretendan hacer la guerra en el Báltico contra Rusia. Nosotros los españoles no tenemos ningún interés en hacer la guerra con nadie, ni con los rusos ni con nadie. Europa como tal Europa, los pueblos europeos que fundaron Europa en la perspectiva de ampliar y de dar vida a la civilización occidental, que es
en un ambiente de paz, de concordia y de diálogo, la Casa Común Europea, que dijo Gorbachev cuando hacía otras cosas, ¿no? Pero esa Casa Común Europea no quiere la guerra y en cambio está obligada a hacer la guerra o se le conduce a hacer la guerra. ¿Por qué? Pues porque los parlamentos en cada uno de los países europeos han perdido su independencia, han cedido su autonomía, han cedido su soberanía a la entidad superior que es Europa, cada uno de los otros países. Y Europa al mismo tiempo, y Alemania al mismo tiempo, ha perdido también su soberanía en función de eso. ¿Qué beneficio tiene Alemania para enemistarse con Rusia, con la que había llegado a acuerdos importantísimos? Y si vemos históricamente, el beneficio de Rusia y de Alemania es conjunto, son entidades territoriales que se necesitan, que son complementarias unas a otras. Alemania necesita a Rusia, Rusia necesita a Alemania. ¿Qué motivo hay para que eso se rompa? ¿Por qué se ha producido la situación de Ucrania? ¿Por qué se produjo la situación de Crimea? Yo creo que Putin reconozco que Putin es el personaje, es el político que en estos momentos en el mundo es garantía de paz. Está haciendo un esfuerzo extraordinario por contener esas potencias agresivas que están rodeándole, ¿no? Las sanciones contra Rusia perjudican naturalmente a Rusia, pero perjudican gravísimamente a los países europeos. Eso parece que no se tiene en cuenta. Es decir, los gobiernos de cada país están hablando y en los periódicos se explican las bondades de poner sanciones a Rusia y no se dan cuenta de que las sanciones a Rusia han perjudicado gravísimamente. En Alemania han desaparecido como 300.000 puestos de trabajo industrial para la venta de maquinaria industrial que iba dedicada a Rusia. En España, la agricultura española que vendía, y el sector agrario que vendía cerdos a Rusia, la fruta, las verduras, todo eso ha sido un perjuicio extraordinario para Rusia. El hacer sanciones contra eso a Rusia le perjudica, pero Rusia es una potencia extraordinaria que se está organizando con otras potencias territoriales importantes, como es China, como es India, como es Brasil y otros países del CELAC de América Latina que están creando unos conjuntos territoriales muy importantes económicamente que están dejando de lado la agresividad americana. O sea, esa confrontación no conduce a nada bueno para los europeos, no conduce a nada bueno. Rusia se salvará de esto, América del Sur se salvará de todo eso, pero ¿y Europa? Europa hemos perdido por toda esa agresividad y porque hemos perdido nuestra soberanía ya como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, donde nos convertimos definitivamente en colonia norteamericana para los fines agresivos americanos. No tenemos nada bueno que esperar y mucho malo que recibir. Ese es el tema, y eso es el tema que la ciudadanía europea debe tener claro y debe preocuparse, informarse por eso. Yo creo que los cursos de inteligencia no solamente son necesarios, y el Human Forum no solamente es necesario para los futuros diplomáticos, sino para los estudiantes que estudian ahora filosofía, arquitectura, ingeniería. Un ingeniero industrial, si no maneja los temas de inteligencia, no sabrá por qué se queda sin trabajo.